Dicen que la sangre es más fuerte que cualquier lazo, pero ¿qué pasa cuando el rencor se apodera del corazón? Dos hermanas comienzan a cambiar, secretos oscuros, sucesos inexplicables y una presencia que acecha en las sombras transforman su hogar en un lugar aterrador. Lo que empezó como simples sospechas se convierte en una pesadilla de la que ninguna podrá escapar. ¿Hasta dónde puede llegar el odio disfrazado de amor? Relatos Paranormales Oficial. Aún recuerdo el día en que Angie y Melody llegaron a nuestras vidas, dos pequeñas de tan solo 7 y 8 años respectivamente. Mi esposo y yo nos prometimos cuidarlas, darles lo mejor, desde estudio y sobre todo unos padres amorosos para ellas, pero uno propone y Dios dispone. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Yolanda Rosas. Soy ciudadana de Estados Unidos. Aquí nací. Mi madre era del estado de Puebla, México, y aquí conoció a mi padre. Su familia había llegado a finales de 1800. Yo tengo 3 hermanos. Fui la única mujer de ese matrimonio. Mi vida con mis padres fue muy feliz. Puedo asegurarles que tuve una vida bendecida. En la universidad conocí al que es mi esposo, Teodoro. Al acabar los estudios nos mudamos a Santa Ana, California. Ya teníamos 5 años y no podía quedar embarazada, así que recorrimos con médicos y lamentablemente mi esposo es estéril. Cabe aclarar que él fue quien me dijo que era libre de rehacer mi vida para formar una familia. Pero yo hasta el día de hoy sigo enamorada de él, así que siempre hemos estado en las buenas y en las malas. Ya teníamos la edad de 29 y 31 años respectivamente, cuando decidimos buscar otras opciones para formar una familia. En ese tiempo mi madre hacía trabajo social para albergues y asilos. Ella nos habló de Rose, una amiga de ella que era administradora de un albergue. Nos contactamos con ella y nos comunicó que cuando hubiera un caso en el que solicitaran un matrimonio para 1 o 2 niños nos avisaría. Honestamente, en un principio me rehusaba que mi casa fuera solo un hogar temporal para pequeños que no volveríamos a saber de ellos. Yo quería tener mi propia familia, aunque fuera con un niño que no lo hubiera yo parido. Rose, a los pocos meses, nos contactó con Emily, quien trabajaba en ese tiempo en un albergue, y nos comunicó a Teodoro y a mí que habían llegado 2 pequeñas hermanitas. La nacionalidad me la reservo, solamente les diré que sus padres eran migrantes y que ambos andaban en asuntos delictivos. Andaban buscando un hogar para las pequeñas, no era algo permanente, podrían ser deportadas, pero el padre de ella falleció estando en prisión y la señora no quería saber del asunto, pero por desgracia ella apareció años después. Teodoro y yo hicimos todo lo posible por quedarnos con las niñas. Como les comenté en un inicio, mi esposo y yo nos enamoramos de las pequeñas. Se hicieron los trámites pertinentes y afortunadamente las pequeñas se quedaron con nosotros. Optamos por cambiarles sus nombres y fue así que a la mayor le llamamos Angie, pues parecía un ángel. Melody era una melodía de amor, tanto ellas como para nosotros. Mis hijas iban creciendo con los años. Ni mi esposo y yo hicimos diferencia alguna entre ambas, pero a medida que iban creciendo, noté que entre ambas había una cierta rivalidad. Angie era excelente en los deportes, en cambio Melody era inteligente y comprometida con sus estudios, pues quería llegar a ser una gran veterinaria. Cabe aclarar que las niñas, en un principio, estaban necias a estar con nosotros, pero la trabajadora social les informó
en una de esas visitas que nosotros buscamos protegerlas y adoptarlas en su momento, pues su padre había fallecido y su madre estaría en prisión por un tiempo. Era imposible que ellas estuvieran en otro sitio. Además, serían separadas en caso de que se las llevaran de nuestro lado. Esto último hizo que las niñas no quisieran irse, pues querían estar unidas. Con los años, mis hijas crecían y con ellas una rivalidad que las llevó prácticamente a destruirse una a la otra. Una envidia, una hacia la otra, que las hizo recurrir a la brujería. No sé en qué momento comenzaron las pesadillas en casa. El que descubrió la situación fue Teodoro. Ya en ese tiempo, Angie y Melody comenzaban a ir a la universidad. Lo que parecía una relación de hermanas que son unidas, se cuentan sus secretos y son confidentes en todo momento, no era así. Entre ellas comenzó con pequeños celos y roces que terminaron convirtiéndose en algo abismal, más turbio de lo que jamás imaginé. Angie, con sus logros y disciplina, no se conformaba con sus victorias en las canchas. Aunque su éxito la hacía brillar, nunca lograba alcanzar el carisma natural de Melody, quien con su dulzura se ganaba el afecto de todos sin el menor esfuerzo. Teodoro veía como Angie, en silencio, observaba a su hermana con un brillo extraño en los ojos, como si en su mente se gestara algo que no dejaba mostrar. Pero mi esposo se daba cuenta que nuestra hija deseaba obtener aquello que parecía inalcanzable para ella. Melody, por su parte, admiraba a Angie por ser fuerte. Ella también quería destacar en algo más que su facilidad para hacer amigos. Veía en su hermana una perfección inalcanzable, algo que ella misma anhelaba tener. Y así, sin que ninguna de las dos lo supiera, cada una envidiaba lo que la otra poseía sin esfuerzo. Recuerdo cuando Melody empezó a cambiar. Perdía peso sin razón aparente. Su piel se volvía pálida y sus ojos, antes llenos de vida, parecían siempre llenos de fatiga. Cuando la cuestionaba, ella me decía que no dormía bien, que tenía pesadillas constantes y que a veces despertaba sintiendo que algo la observaba. Buscamos ayuda médica, pero nadie encontraba la causa de su deterioro. Pero lo más alarmante fue cuando sus manos se volvieron temblorosas. Apenas podía sostener un bolígrafo o darle de comer a los animales que tanto amaba. Está a punto de perder el año en la universidad. Mi esposo le dijo que podría retomar sus estudios en cuanto ella se sintiera con más fuerza. Melody lloraba cuando su padre la consolaba con palabras de aliento. Me ofrecí en prepararle su cena favorita y ella me sonrió con timidez. Al darme media vuelta para dirigirme a la cocina, me encontré con Angie, quien nos veía desde el descanso de las escaleras. Su mirada era extraña, entre odio y deseándole lo peor a su hermana. Les prometo que nunca había mirado a su hermana observarla de esa manera. Pero Angie pronto cambió su postura, de manera que se acercó a ellos y con voz de consuelo apoyaba a su padre con lo que le estaba diciendo. Cuando Melody dejó de asistir a la universidad, Angie comenzó a comportarse de forma extraña. Aunque a simple vista todo parecía igual, había cierta determinación en su mirada, en su comportamiento. Usaba un extraño perfume. Yo le pregunté por el nombre de este, pero ella me dijo que una de sus amigas lo vendía por pedido, que se le agotaba muy pronto, pues estos se traían desde México. Pero cuando le llegaran, con mucho gusto pediría uno para mí. Una tarde, mientras mi esposo limpiaba la habitación de Melody, encontró objetos escondidos entre la base de la cama y el colchón. Me llamó un poco alterado. Cuando entré, me señaló lo que había encontrado: mechones de cabello, trozos de tela de la ropa, pequeños dibujos llenos de símbolos que no comprendía. Algo dentro de mí se retorció al verlos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando entendí que le habían hecho un maleficio. Yo, por ser hija de una mexicana, sabía lo que era la brujería, pues mi abuela
fue bruja. Teodoro quiso echarlos a la basura. Le expliqué que no era lo correcto tomarlos sin guantes. Le pedí que trajera algunas bolsas y guantes. A regañadientes me informó que él no quería ese tipo de costumbres en casa y hablaría con mis hijas para saber qué era lo que estaba sucediendo. Se dice que piensa mal y acertarás. El error fue que mi esposo puso al tanto a ambas. Angie negó todo. Nos echó en cara de que para nosotros Melody era la favorita y que siempre había sido así. En cambio, Melody comenzó a decirle que sabía que estaba haciendo algo en su contra, pues no era normal lo que le estaba sucediendo. Mis hijas empezaron a discutir, tanto que llegaron a los golpes físicos. Fue muy difícil separarlas. Ambas se miraban con mucho odio y para rematar todo, prácticamente se declararon la guerra, pues a partir de esa noche comenzaron a ocurrir eventos por demás extraños. De la habitación de Melody se veían sombras que se movían de un sitio a otro, esto cuando mi hija no se encontraba en casa. A veces se escuchaban voces, las mismas voces de ellas en las que se decían maldiciones e injurias una a la otra. De la recámara de Angie siempre salió un olor horrible, como si hubiera un perro muerto. Las cosas escalaron horriblemente cuando Melody enfermó. Esa misma noche vi a Angie de pie en el umbral de la puerta de la habitación de su hermana. Sus labios se movían sin pronunciar palabra, sus manos cerradas en puños, la mirada clavada en su hermana enferma. Nunca olvidaré el odio que se reflejaba en sus ojos. La piel de mi hija se veía extraña, demasiado pálida, como si la vida se le estuviera escapando de su frágil cuerpo. Se le notaban las venas, unas oscuras ojeras marcaban sus ojos, sus labios blancos teniendo el aspecto que se debe a no beber líquido. Pero eso es lo extraño de todo. Melody se alimentaba y tomaba agua, a pesar de que casi no tenía fuerzas. Su mente estaba lúcida en todo momento. En cambio, su hermana se veía mejor que nunca. Ella nunca preguntó por su salud, así como tampoco entraba a su recámara para verla, o eso creíamos, porque lo hacía durante la noche. Nos lo dijo Melody cuando se recuperó un poco. En ese mismo tiempo llegó Marta, la madre de ellas. Al verla en ese estado, supo de inmediato de qué se trataba. Brujería, fue lo que nos dijo. Teodoro le explicó lo que habíamos encontrado. Ella nos aseguró que, si la queríamos sacar de allí, ella conocía a la persona adecuada, pero que se la tendría que llevar con ella. Algo renuentes aceptamos, pero con la condición de que iríamos con ellos. Viajamos hasta San Francisco. Ahí se encontraba una mujer salvadoreña. Al ver el estado en que se encontraba, nos aseguró que su embrujamiento se debía a la envidia y rivalidad entre hermanas, pero que Angie no solo tenía a aquellos sentimientos, sino que también le deseaba la muerte, pues el chico que le gustaba a ella tenía interés en su hermana y no en ella. Además que el trabajo que tenía era muy difícil de quitárselo, pues Angie había hecho un pacto y a este le faltaba poco para cumplirse. Nos recomendó que lo mejor era que Melody, nuestra pequeña, se quedara con su madre, pues por consanguíneo era la única que podía ayudarla. No fue fácil para nosotros, pero por el amor a nuestra hija aceptamos. Por un buen tiempo, Melody y Marta estuvieron en San Francisco. No sé qué sucedió ni qué hicieron para quitarle la maldición, pero Angie comenzó a verse de la misma manera que su hermana. Puedo asegurarles que hasta peor. Ella gritaba por las noches como una loca, decía que le dolía todo. En sus alaridos maldecía a su hermana. Mi esposo trataba de tranquilizarla, pero no podía. Fue hasta que la llevamos a un hospital y se quedó internada. Un fin de semana llegó Melody, solo para decirnos que se iría con su madre, que no podía quedarse, que pasaría un tiempo con Marta, en lo que terminaban con los rituales y las limpias.
Teodoro le preguntó si ella tenía que ver en la situación en la que estaba su hermana. Ella solamente contestó que le regresó todo a su hermana y no era su problema cómo le fuera en la vida. Mientras hacía su maleta, Marta me dijo que Angie era tan malvada como su padre y que no se iba a detener hasta lograr su cometido. Pero Melody probablemente tenía cierta maldad que llegaría al momento que no se dejaría de lo que su hermana estaba haciéndole y las cosas no iban a mejorar ni a arreglarse entre ellas. Lo que más me causó tristeza en todo eso fue que Marta me aseguró que sus hijas eran de mala leche. Nunca nos agradecerían haberlas rescatado de aquel albergue. Al contrario, nos darían la patada y se olvidarían de nosotros. En pocas palabras, Marta me dijo que sus hijas eran unas malagradecidas y pronto lo comprobaríamos. Era pleno otoño cuando Angie llegó acompañada de 2 hombres. Tomó sus cosas y se fue de la casa. Por más que intentamos hacerle razonar que estaba mal con lo que estaba haciendo, pero Angie no permitió que habláramos con ella. Al contrario, se burló de nosotros. Nos echó en cara que como padres éramos un fracaso, que por eso no habíamos tenido hijos y otras tantas cosas que me da vergüenza decirlas. Mi esposo abrió la puerta y le dijo que se fuera, que no regresara. Créanme que las palabras de Marta hacían eco con lo que me había dicho. Mi esposo se encerró en su estudio y yo subí a ver el cuarto de mi hija, porque como hayan pasado las cosas, Angie seguía siendo mi hija. Encontré varias cosas en el piso, pero lo que más me llamó mi atención fue un libro, pero al abrirlo me di cuenta que era un cuaderno. En él había muchos dibujos, signos referentes al satanismo y la brujería. En él había los mismos hechizos que usó contra su hermana, y en el closet estaba una figura. Esta, sin temor a equivocarme, representaba al mismo diablo. El solo recordar a aquellos olores y todo lo que estuvimos viviendo por esos 6 meses, sentí un escalofrío que recorría el cuerpo. Quemé el cuaderno y la figura, esperando que eso rompiera cualquier mal que hubiera lanzado sobre su hermana, pero el daño ya estaba hecho. Melody nunca volvió a ser la misma, aunque sobrevivió. Esa chispa de melodía en sus ojos se apagó para siempre. Angie, por su parte, se encerró aún más en sí misma, volviéndose más distante y oscura, hasta que una noche tomó sus cosas y se fue de nuestras vidas. Con los años me he preguntado qué hubiera pasado si hubiéramos intervenido antes, si hubiéramos buscado ayuda para Angie en lugar de haberla reprimido con lo que estaba haciéndole a su hermana. Ahora mis hijas viven vidas separadas, como extrañas que alguna vez compartieron un techo. Yo cargo con la culpa, con el peso de no haber protegido a ambas, de no haber entendido que el amor y la atención no eran suficientes para salvarlas de caer en la oscuridad que trae la brujería. Esta historia no tiene redención ni consuelo para Teodoro ni para mí. Ellas hace 8 años se fueron de esta casa. Cada una hizo su vida como les vino en gana, lejos una de la otra. Angie vive en California del Sur, está casada y nunca nos ha vuelto a llamar. Ni siquiera conocemos a sus hijos. Para ella no somos nada, pero como dice Teodoro, las rescatamos. Pero en esta vida siempre va a existir gente malagradecida. En cuanto a Melody, no se ha casado y nos llama muy de vez en cuando. Ella se llevó a Marta y al menos sabemos que está en compañía de su verdadera madre. A nosotros solamente nos queda como un eco del pasado, donde el rencor y la envidia, cuando no se confrontan, pueden devorar todo lo bueno a su paso. Espero que al compartir esto, otras madres puedan ver lo que yo no pude ver a tiempo. Nos han dicho que a veces no sabemos qué clase de niños son los que adoptamos, pero eso no quiere decir que los niños sin padres sean igual que las que fueron nuestras hijas por alrededor de casi 18 años.
Gracias por compartir mi historia. Historia escrita, adaptada por nuestra amiga la Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. Y si tienen algún tema con la brujería, también pueden contactar a Diego. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.